forma viene dado por los ángulos interiores y a eso lo llamamos semejanza. Igual forma nos indica semejanza. Por otro lado, tenemos igual tamaño. El tamaño viene dado por lado opuesto. A eso lo llamamos equivalencia. Entonces decimos que una figura es congruente cuando es semejante y es equivalente. La semejanza, que la vamos a mirar como tal más adelante, se designa mediante ese símbolo que es gusano. Pero ese símbolo no tan solo indica semejanza, sino que además ese símbolo tiene un atributo adicional. Y el atributo adicional que tiene... No me queda bien. Esperen un momentito. Retrocedo. Voy a hacer trampa. Voy a pasar esto. Ahí. Esto. Ahí. Ahí. Elimino esto. Este símbolo, a ver si ahí me agarra así. Ese símbolo, además de semejanza, tiene un atributo adicional y es agrega en ese orden dado. Es decir, este símbolo, además de semejanza, me indica en ese orden dado. Eso indica en ese orden dado. ¿Por qué me quedó tan feo? Ya, ok. Ahí sí. Ahí. Esto lo sé. Si un poco déjenme arreglar eso. Me deformó mucho, lo quito. Ahí sí, me deformó mucho. Ese símbolo, además de semejanza, indica en ese orden dado. En cambio, la equivalencia es en cualquier orden. Equivalencia, ¿qué significa tamaño? ¿Significa qué? Superficies que miden lo mismo. Entonces, dense cuenta, por favor, el símbolo de congruencia es ese que está ahí. Ese es el símbolo de congruencia. Y ese símbolo no tan solo indica congruencia, sino que además indica en ese orden dado. Es decir, tiene un atributo adicional. No tan solo acá me está diciendo congruencia, sino que además en ese orden dado tiene un atributo adicional. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? El vértice A, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEC, eso me agrega en ese orden dado. Entonces, si es en ese orden dado, el vértice A se relaciona con el vértice D. ¿Eso qué me indica? Vértice A con el vértice D, semejanza, ángulos interiores, el ángulo alfa es congruente con alfa prima. Tamaño viene dado por lados opuestos, eso es equivalencia, lado opuesto A corresponde con lado opuesto A'. Luego el vértice B con el vértice E. Dense cuenta entonces, el vértice B forma beta
debe corresponder con beta prima. Beta debe corresponder con beta prima. Tamaño, equivalencia, lado opuesto B debe corresponder con lado opuesto B prima. Vértice C con el vértice F se relacionan como forma. Esto, perdón, es gamma con gamma prima. Gamma con gamma prima forma. Ángulo interior, semejanza. Tamaño, lado opuesto, implica equivalencia. Por lo tanto, la equivalencia, lado opuesto C, corresponde con lado opuesto C'. C' corresponde. Ahí sí. Entonces, fíjense bien, si me dicen el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE, ¿eso es correcto o no? Ese triángulo es congruente con el triángulo FDE, ¿sí o no? Sí. Correcto. ¿Por qué sí? Porque los vértices son iguales. No, fíjate tú, el vértice A con el vértice F no corresponde. El vértice B con el vértice D no corresponde. El vértice C con el E no corresponde. Ya comprendí. Fíjense bien, a ver, mírenlo en la pizarra. A, B, C. D, E, F. Alfa A, alfa A. Beta B, beta B. Gamma C, gamma C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa congruencia? Que yo soy capaz de levantar esto, girarlo en el espacio y traslaparlo. ¿Qué significa traslaparlo? Que corresponden todos sus elementos. Entonces, fíjense bien, la pregunta es la siguiente. Triángulo ABC es congruente con triángulo EDF. ¿Esos dos triángulos son congruentes, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Son congruentes? Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque se puede solapar, como usted dijo. Exacto. Es decir, fíjense bien, dije en ese orden dado. No. Estoy hablando de congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense lo que escribo ahora. Triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. ¿Sí o no? ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Falso. Esto de abajo. ¿Por qué? Porque apareció este símbolo. Ese símbolo no tan solo me indica congruencia, sino que me indica en ese orden dado. Vértice A, alfa. Vértice
F gamma. ¿Alfa corresponde con gamma? No. Entonces dense cuenta, esto es correcto, esto es falso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe, por el orden. Exacto. Por favor, por eso es que puse esta cosa que está acá. Ese símbolo no tan solo indica congruencia, sino que además tiene un atributo adicional. ¿Cuál es? En ese orden dado. Si yo digo en palabras A, B, C es congruente con F, D, E, sí, esto es verdadero. En cambio, si yo digo A, B, C es congruente con el triángulo F, D, E, eso es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Permítanme escribirlo acá. Triángulo ABC es congruente con el triángulo y ahora lo escribo dense cuenta F, E, D lo voy a poner aún más complicado. Lo voy a dejar F, D. Fíjense bien, en ese orden son congruentes, no, pero me han preguntado si son congruentes. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Sí. En cambio, en este caso, me están planteando, además de congruencia, me están planteando en ese orden dado. Entonces, dense cuenta que las preguntas no son las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Porque en ese orden no son congruentes. Por el orden, eso es falso. ¿Eso es verdadero? Sí, ambos creo. Porque no importa el orden. Ahora voy a mirar criterios. Dense cuenta que no es necesario dar esas 6 condiciones para que se cumpla la congruencia. Basta con mirar alguna de ellas. Es decir, si me dan lado, me dan A, ángulo gamma, lado B. Con esa información logro determinar un único triángulo siempre, sí. Dense cuenta, tracen ese segmento que une esos dos extremos. Entonces determino un único triángulo siempre, sí. Me sirve, sí. Ángulo, semirrecta, lado, segmento, ángulo, semirrecta, semirrecta. Con esa sola información siempre determino un solo triángulo, sí. Extiendan estas semirrectas y se intersectan en un solo punto. Y esa información siempre determina un único triángulo, sí. Dense cuenta que la estoy leyendo en ese orden. Ángulo, lado, ángulo. Ahora, si me dan lado, 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 siempre determino un único triángulo. Siempre va a ser uno solo. Ahora, este es el que tienen que tener cuidado, por favor. Lado, lado, ángulo mayor. ¿Qué me están dando? A de alfa. ¿Qué significa alfa mayor? Que este lado, esto es alfa, no gamma por si acaso, lo voy a arreglar después. Esto es alfa. Fíjense bien, ¿qué significa alfa mayor? Que el lado A es mayor que el B. Por lo tanto, para que se cumpla esta condición, esto tiene que estar dado. Ya sea esto o ya sea alfa agudo. Perdón, alfa obtuso, disculpe. Alfa obtuso o recto. Bajo esas condiciones yo aseguro eso. Voy a mirar que eso es correcto y voy a mirar la negación de eso.
Es decir, miren en la pizarra, por favor. Lado, lado, ángulo. Tengo lado A, tengo esa distancia. Tengo lado B y tengo ángulo. Dense cuenta que desconozco ese ángulo. No me lo han dado. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a mirar la siguiente condición. A mayor que B. Si me dan eso claramente, está claro que me sirve el criterio. Fíjense bien, giro esto en torno a ese centro en el plano 360 grados. Fíjense bien, por favor, que esta es una semirrecta e intersecta a la circunferencia en un solo punto, donde esto es A. Por lo tanto, esta distancia es A. Con esa información, asegurando eso que está ahí, ¿logro determinar un único triángulo? Sí. Lado, lado, ángulo. Construyo un único triángulo. Ahora voy a quebrar eso. Y al no cumplirse esta condición, inmediatamente voy a conseguir dos triángulos. Entonces, fíjense bien lo que voy a mirar ahora. A, B. A menor que B. Y el ángulo alfa está dado ahí. Este ángulo lo desconozco, no está dado. Me dan lado, lado, ángulo. Entonces, ¿qué hago? Giro esto en torno a ese centro, a ese vértice. Tener una circunferencia que dense cuenta que corta en dos puntos la semirrecta a la circunferencia. Ahí, ahí. ¿Eso qué me indica? Que esto es A, o bien eso es A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuántos triángulos determiné? 1, 2. Dense cuenta. Lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. Entonces, siempre para asegurar ese criterio hay que verificar eso. Si se cumple eso es correcto. Si no se cumple eso, si yo no puedo verificar esto, de ninguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a mirar ahora los elementos secundarios del triángulo y voy a partir por la altura. La altura nace de un vértice, se dirige al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto e intersecta el triángulo en ángulo recto, es decir, es una perpendicular al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. La intersección de las alturas la llamamos ortocentro. Y todo triángulo tiene por lo menos una altura al interior, siempre la altura del vértice del ángulo mayor. Voy a mirar eso
Voy a mirar ese criterio entonces. Y lo voy a mirar, si puedo después lo agrego acá, pero ahí tendría que armar el dibujo. Miren entonces lo siguiente. Si yo tengo un triángulo cualquiera, si yo tengo un triángulo cualquiera, sea él, gamma mayor, me interesa trazar una altura de ese vértice. La altura se dirige al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. Sabemos que por lo menos dos ángulos interiores agudos, alfa, beta agudo. Por lo menos hay dos ángulos interiores agudos. Está bien, Manuel. Por lo menos hay dos ángulos agudos. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a prolongar este lado en ambos sentidos. Y si yo busco la altura acá afuera, El profe. Profe. Se cayó, parece. No, que está ahí, está muteado. Sí, es que a mí me parecía que Tomás González ahora era el hospedador. Es que claro, aparece ahí la llamada, pero no cacho. Profe. Ah, ahí está, ahí está. Profesor. Profe. No lo escucho. Está muteado, profe. Y se cayó. O sea, no, solamente quedamos en el ángulo mayor y se cayó. de alguna forma quiere decir que me fui y volví. Sí, Ahí me escuchan, ¿no? sí, ahora sí. Por favor, cualquier cosa avísenme. Vuelvo a la pantalla entonces. De ahí, Benjamín, de ahí voy a pasar la lista nuevamente. Espérate un segundo, al final del curso la paso nuevamente. Entonces, estábamos ¿dónde? Acá. Fíjense lo que estaba haciendo. Quiero mirar que siempre una altura está al interior. Siempre la altura del vértice mayor. Entonces, si esto es el vértice mayor, es ese. Sabemos que alfa, beta son agudos. Si yo busco la altura afuera, ¿están de acuerdo conmigo que este ángulo es menor que este? ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Entonces, fíjense bien, este ángulo, lo busqué al exterior, es menor que ese. Entonces, siempre la altura del ángulo mayor está ¿dónde? Al interior. Búsquenla adentro. Ahí aumentó. Ahí aumentó el beta. Lo sigo buscando adentro y dense cuenta que alfa aumenta hasta 90, beta hasta 90, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que siempre, por lo menos, hay una altura al interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese dibujo se lo voy a armar porque me interesa esa idea.
Lo tengo que armar. Siempre hay una altura al interior y siempre la altura del vértice del ángulo mayor. Ahora me interesa ángulo mayor. Me interesa mirar triángulo, rectángulo. ¿Qué quiero que se den cuenta, por favor? La altura del vértice del ángulo recto siempre está al interior, siempre. Cae acá en 90 grados perpendicular al lado opuesto. Pero fíjense bien, la altura del vértice A, esto es agudo, lo empiezo a girar hacia adentro hasta que obtengo 90 grados, no lo consigo en el cateto. Entonces, fíjense bien, por favor, que el cateto A corresponde a la altura HB. En el triángulo rectángulo, catetos respectivos corresponden a ¿qué? Alturas respectivas de vértices opuestos. ¿Estamos de acuerdo? Cateto A corresponde a la altura HB. El cateto B corresponde a la altura HA siempre. Los catetos son alturas respectivas en el triángulo rectángulo. Eso me indica la altura sobre la hipotenusa está al interior siempre. Altura sobre la hipotenusa siempre está al interior. Altura del vértice mayor. Interior. Ahí sí. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sale tan feo? Ahí sí. Interior, siempre. Dense cuenta aún más. Si esto es alfa, esto es 90, esto es alfa complemento. Si esto es alfa complemento, esto es 90, esto es alfa. Por lo tanto, dense cuenta que alfa complemento corresponde a beta. Si esto es alfa, eso es 90, eso es alfa complemento. Es decir, alfa complemento corresponde a beta. Alfa complemento siempre corresponde a beta. Ahora voy a mirar triángulo obtusángulo, 3 ángulos interiores agudos. Perdón, dense cuenta que las alturas son fronteras, 2 alturas son fronteras del triángulo. Estas alturas, estas que están acá, son fronteras del triángulo. 2 alturas son fronteras del triángulo. No se olviden que el triángulo divide al plano en 2, interior, exterior, y las alturas en este caso son fronteras, que corresponden a los catetos, ¿no? Triángulo acutángulo. Por favor, dense cuenta que si esto es agudo, la altura está al interior. Eso es HC. Si esto es agudo, la altura está al interior. Si esto es agudo, la altura está al interior.
Por eso es que las tres alturas están al interior. Todas las alturas se encuentran al interior. No se olviden que en el caso del triángulo acutángulo, el ortocentro está al interior. En cambio, en el caso del triángulo rectángulo, el ortocentro se encuentra ¿dónde? En el vértice del ángulo recto. Ahí está la intersección de las alturas. Eso es una altura, eso es una altura, esa es la otra altura. ¿Está dónde? En el vértice. En cambio, acá las alturas están al interior, se intersectan al interior. Jueguen, aprendan a jugar con los ángulos y las alturas. Fíjense bien, si esto es alfa, al ser eso 90, inmediatamente eso es alfa complemento. Al ser eso 90, inmediatamente eso es alfa. Si eso es alfa, opuestos por el vértice alfa, 90, alfa complemento. Ahora voy a mirar beta. Fíjense bien, si eso es beta, esa es la altura, eso es 90. Por lo tanto, dense cuenta que si eso es beta, eso es 90, eso es beta complemento. Como esto es altura, eso es 90, si eso es beta complemento, eso es beta, opuesto por el vértice, beta. Eso es 90, si eso es beta, eso es beta complemento. Tienen que saber mover los ángulos, tienen que saber mirarlos. Fíjense bien, si eso es gamma, eso es 90, por obligación eso es gamma complemento. Como esto es altura, esto es 90, si eso es gamma complemento, esto es gamma, opuesto por el vértice gamma. Gamma 90, gamma complemento. Dense cuenta aún más que este triángulo que está acá es obtusángulo. Esto es obtusángulo. Dense cuenta, por favor, que esto es obtuso. Por lo tanto, dense cuenta, y eso es la conclusión que voy a sacar ahora, que si tengo un triángulo obtusángulo, las alturas, dos están al exterior, una al interior. Voy detrás de esa idea. Es la que voy a mirar ahí. Dense cuenta entonces, lo voy a mirar en la pizarra. Triángulo obtusángulo. Uno de los ángulos interiores es obtuso. Entonces, estoy mirando eso. A, B, C, gamma. Gamma es mayor que 90 grados, menor que 180 grados. Alfa, beta, agudos. A, B, C. Sabemos que siempre la altura del vértice del ángulo mayor está al interior. Ahí tenemos la altura HC. Fíjense bien, este ángulo es agudo. Prolongo el lado opuesto. Lo prolongo. Para buscar la altura del vértice A, esto lo giro hacia adentro o hacia afuera. ¿Qué creen ustedes? En aras de agrandar este ángulo. Acuérdense que esto es agudo. Entonces lo tiro ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia adentro. A ver, para que se vea mejor ahí. Ahí ya se nota más. Esto es gamma, eso es agudo. Esto
esto es HC, esto es C. Dense cuenta que esto lo tengo que levantar ahí, de modo que la altura está al exterior. HA está al exterior, no está al interior. La altura del vértice B, dense cuenta que está en la prolongación del lado opuesto. Esto es agudo, esto es agudo. Entonces, ¿qué hago? Lo levanto. Y ahí está el ángulo recto. Entonces, esto es HB. Dense cuenta que las alturas en el triángulo obtusángulo hay dos alturas al exterior. ¿Y son las alturas de qué? De los vértices de los ángulos agudos interiores. Entonces, dense cuenta, entonces, por favor, que el ortocentro está en la prolongación de las alturas de intersección. Ahí está el ortocentro. Por eso es que las alturas, tómenla por lo general segmentos, pudiendo ser rectas o semirrectas. Para cuando les den semejanza, cuando les den congruencia, cuando les hablen de áreas, tómenlo como segmento. En ese caso, las alturas son segmentos. Y serían esta la altura. Esa. ¿Entienden entonces este dibujo? Ahí está el triángulo obtusángulo. Ahí está gamma. Dense cuenta, por favor, que si esto es alfa, esto es 90, esto es alfa complemento. Esto es alfa complemento, esto es alfa. Por lo tanto, esto es alfa complemento. Lo tengo que arreglar ahí. Por desgracia no le puedo meter mano porque lo copié mal. Así que lo arreglo en otro lado y luego lo escribo acá. Esto es alfa complemento. Porque esto es alfa, esto es 90, alfa. Esto es beta complemento por si acaso, ¿ya? Tengo que arreglar. Entonces dense cuenta que las dos alturas están donde? Al exterior, ¿no? Y una altura está al interior. Y el ortocentro está donde? Al exterior. Dense cuenta que más cercano al vértice del ángulo mayor, sobre él. ¿Entienden lo que estoy diciendo entonces, no? Las alturas de los vértices de los ángulos agudos están donde? Al exterior. Una sola al interior. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora voy a ver algunas propiedades. Las fórmulas ya las voy a mirar más adelante. Sabemos que el área es base por altura partido por 2. Base por altura partido por 2. Base por altura partido por 2. Si yo multiplico esto por 2, me queda eso. Y dense cuenta, el área es la misma porque estoy hablando de un triángulo. El producto de las variables me da una constante. Entonces acá no tengo una proporción inversa. ¿Qué significaba proporción inversa? Mientras una aumenta una cantidad de veces, la otra disminuye la misma cantidad de veces. Eso no me indica que si A es menor que B, la altura HA es mayor que la altura HB. ¿Estamos de acuerdo? Dense cuenta, si la base A corresponde a la base B, por obligación la altura HA corresponde a la altura HB. Y de ahí viene precisamente ese criterio. A menor base, mayor altura. A menor base, mayor altura. ¿Están de acuerdo con esa propiedad entonces?
Me interesa ahora mirar transversal de gravedad. De nuevo, la transversal de gravedad puede ser un segmento semirrecta o recta, que nace de un vértice y se dirige al punto medio del lado opuesto. Punto medio, vértice C, entonces, esto es C medio, C medio. Vértice A medio, A medio. Vértice B, B medio, B medio. Estas son las transversales. Se denotan con T subíndice A del vértice A. T subíndice C del vértice C, la transversal. T subíndice B del vértice B. Dense cuenta entonces que por obligación las transversales de gravedad, las tres están al interior, ellas se intersectan en lo que se llama centro de gravedad o baricentro. No se olviden de ese segundo nombre, por favor. Las transversales de gravedad se encuentran al interior y el centro de gravedad se encuentra ¿dónde? Al interior. Esto se refiere a G, por lo tanto, lo voy a poner con el mismo color. Me interesa mirar algunas propiedades. Si yo trazo una transversal de gravedad, la tracé del vértice C. Dense cuenta que hay un teorema que es del pajarito. Si yo tengo un vértice común y estos son colineales, este triángulo, ese triángulo y el triángulo mayor tienen una altura común que es HC. Tienen una altura común. Este teorema, el que estoy ocupando ahora, lo voy a mirar cuando vea área y ahí lo voy a ingresar como un teorema fundamental. ¿Ya? Ahora lo voy a utilizar. Fíjense bien, al ser esto transversal de gravedad, si la base es la misma y la altura es la misma, si la base es la misma y la altura es la misma, la superficie es la misma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? C medio por HC partido por 2. No es la misma superficie. Entonces, estos triángulos, ¿qué son? Equivalentes. Estos triángulos son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? La transversal de gravedad. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba equivalentes? ¿Alguien me puede dar la definición de equivalentes? ¿Alguien se acuerda? Que tienen igual tamaño. Exacto. Equivalentes igual tamaño. Semejanza, ¿qué significaba? ¿Te acuerdas? Igual forma. Correcto. Entonces, fíjense bien, voy a mirar esto, que si yo trazo las tres transversales de gravedad, siempre voy a dividir esto en 6 triángulos equivalentes. No he dicho semejante, no he hablado de forma, he hablado de tamaño. Entonces voy a mirar que se cumple esa relación. La voy a mirar en la pizarra. Acá voy a agregar un dibujo más simple acá para luego venir acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Triángulo cualquiera. A, B, C. Trazo TC. Esto es C medio, C medio. Trazo EA. A medio, A medio. Y trazo, perdón, TC. TD, transversal de gravedad.
B medio, B medio. Fíjense bien en este triángulo. Si yo trazo esa transversal de gravedad, ¿no es también transversal de gravedad de ese triángulo? Por lo tanto, ya sabemos que esos dos son equivalentes. Como estas bases se llaman C medios, a esto lo voy a llamar C. Esa es una transversal de gravedad del triángulo mayor. También es una transversal de gravedad de ese triángulo. Entonces, como esto es a medio, y sabemos que esos son equivalentes, a esto lo llamo A. Eso es una transversal de gravedad del triángulo mayor. También lo es de ese triángulo pequeño. Como esto es B medio, a esto lo llamo B. Y tenemos primeramente eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora regreso a la pantalla. Voy a mirar el triángulo CFA. Y voy a mirar el triángulo CFB. Sabemos que esos dos triángulos son equivalentes. Triángulo CFA no es B más B más C, no es 2B más C. Triángulo CFB no es A más C, no es 2A más C. Quito C, como esto es una igualdad de superficie, resto C a todo. Me queda 2B es 2A. Divido por 2 todo y no me queda que el B es equivalente con el A. Entonces el B es igual a A, el B es igual a A. Ahora voy a mirar el triángulo ADC. ADB. Esos dos triángulos son equivalentes. Entonces fíjense bien, acá no tengo ¿dónde estoy? Acá. A. En este triángulo. En el otro triángulo no tengo 2C más A. 2C más A. ¿Puedo restar A todo esto? Y me queda 2A es 2C. Dividan por 2 y me queda que A es igual a C. A es igual a C. Entonces no tengo 6 triángulos, todos equivalentes. No he dicho semejantes, equivalentes. Entonces dense cuenta, por favor, que al trazar las transversales de gravedad, lo dividí en 6 triángulos todos equivalentes. 6 triángulos primarios. Ahora fíjense bien, esto es A. Esto de acá no es 2A. A más A, 2A. Con esa información voy a mirar el teorema que viene entonces. El centro de gravedad siempre divide a la transversal de gravedad en una proporción que es 1 es a 2. Fíjense bien, esto es A, esto es 2A. Este triángulo, ese triángulo y ese triángulo tienen un vértice común que es C. Y lados opuestos se encuentran, son colineales todos. Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta? Que si yo tengo una altura común, la razón de las áreas es la razón de los lados respectivos a esa altura común. Ese es otro teorema que tengo que ver más adelante. Es uno de los teoremas que tengo que ver más adelante. No se olviden que este año sobremanera entra área. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. El área A no es base por altura partido por 2. El área 2A, AGC, no es base
por altura partido por 2, miren la razón entre A y 2A, entre las dos áreas. Entonces, F por H partido por 2, E por H partido por 2. La altura se simplifica, que es la misma, el medio se simplifica, y las áreas no se simplifican, no me queda 1 es a 2 como F es a E. Entonces, si esto es T, esto es 2T. Si esto es T, esto es 2T. Con esa información vengo precisamente acá. Entonces, si esto es E, esto es 2E. Si esto es F, esto es 2F. Si esto es G, si esto es G, esto es 2G. Siempre el centro de gravedad o baricentro particiona a la transversal de gravedad en una proporción 1 es a 2. 1 es a 2. 1 es a 2. Ahora quiero mirar un teorema que tiene que ver con la transversal de gravedad en un triángulo rectángulo. ¿Qué quiero probar? Que si yo tengo, no me queda de más tiempo, si yo tengo un triángulo rectángulo, ángulo recto, la transversal de gravedad sobre la hipotenusa corresponde a la mitad de la hipotenusa. Eso quiero ver. Para visualizar que eso es cierto, voy a recurrir a una materia que voy a ver el miércoles de la clase de la semana que viene. Entonces voy a probar eso. Y para probar que eso es cierto, voy a mirar un rectángulo. Sabemos que eso es 90, 90, 90, 90. Voy a trazar esa diagonal. A esto lo voy a llamar alfa, a esto beta. Alfa, A, beta, B, la diagonal. Estas sabemos que son paralelas. Por lo tanto, si esto es beta, esto es beta. Estas son paralelas. Si esto es alfa, esto es alfa. Dense cuenta, no tengo ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por obligación, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, si esto es alfa, esto es A. Si esto es beta, esto es beta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, fíjense entonces qué es lo que voy a mirar. Voy a trazar la otra diagonal. Esa que está ahí. Y voy a mirar que ese triángulo y ese triángulo son congruentes. No tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, B, beta, ya que son congruentes. A, alfa, A, alfa. Sabemos que estas son paralelas, por lo tanto esto es alfa, estas son paralelas, si esto es beta, esto es beta. Entonces, si me fijo bien, eso es un triángulo isósceles y congruente. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, esto es C medio, C medio, C medio, C medio. ¿Estamos de acuerdo? Las diagonales se dividen, ¿no?, en el paralelogramo. Entonces, para darme cuenta, lo que estoy mirando, voy a borrar eso que está ahí. Y eso no es un triángulo rectángulo. Entonces, dense cuenta que siempre... rectángulo es un rectángulo de un... 90 grados, pues. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo que esto es un triángulo rectángulo?
Damita, ¿estás de acuerdo, dama? Sí, profe. Entonces, fíjense bien, ¿qué acabo de probar? Que la transversal de gravedad siempre es la mitad de la hipotenusa. Vamos ahora. Eso me lleva a las siguientes conclusiones. Y voy a sacar de acá varias conclusiones. Dense cuenta que siempre que yo tengo un triángulo rectángulo, está inscrito en una semicircunferencia. Semi es la mitad. Donde la hipotenusa corresponde al diámetro y la transversal de gravedad corresponde al radio. Dense aún más cuenta que si esto es beta, al ser esto semedio, esto es isósceles o equilátero. Donde eso es beta, eso es beta. Si esto es alfa, al ser eso semedio, esto es alfa. Entonces, la suma de dos ángulos interiores exterior opuesto. La suma de dos ángulos interiores exterior opuesto. Dense cuenta que alfa más beta es 180. Por lo tanto, 2 veces alfa más beta es 180, alfa más beta es 90. ¿Eso cuánto mide? 90, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dense cuenta, si esto es semedio, por obligación, ¿qué mide ese ángulo? 90 grados. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que quería ver hoy día. Me estaría faltando ¿qué? La bisectriz. La mediana. La simetral o mediatriz. Y algunos teoremas con triángulos fundamentales. Triángulo equilátero y ahí terminamos. Eso es lo que me estaría faltando. Así que vamos trabajando, por favor. Hasta acá llego hoy día. Profe, ¿ese PPT lo va a mandar hoy día? Esto sí, lo envío hoy. No, esto lo envío el lunes. Ah, ya. Voy a mirar asistencia entonces. Voy a cerrar la asistencia. Perdón. Ahí sí. Por acá. Vamos trabajando, por favor. No se olviden que hoy día tengo una actividad de cierre de materiales. Si alguien necesita cerrar materiales, ver algunos materiales en concreto, hoy día los voy a ver. Iván Aguilera, Iván Alan Albornoz. Presente, profe. Profe, el Iván está en la llamada por si acaso. Si no, por favor, si lo ven ustedes avísenme porque yo no veo todas las etiquetas. Jorge Albornoz. Jorge. Matías Carvajal. Presente. Angie Serchar. Angie. Joaquín Lastra. Joaquín. Te puse presente, Joaquín. Vi la etiqueta. Catalina Latu. Presente, También la profe. acabo de ver, Catalina, estás presente. Isidora Osorio. Presente. Estás presente, Isidora. Antonio Pizarro. Presente. Estás presente, Antonio. Bastián Puebla. Presente. Está presente, Bastián. Benjamín Ramírez. Presente, profe. Está presente, Benjamín.
Victoria Ramos. Presente. ¿Estás presente, Victoria?